Bueno, estamos en nuestra serie Dios es tu fuente. Estamos ya en la parte número 3. En la parte número 1 hemos hablado acerca de la bendición de Abraham. ¿Cuántos son bendecidos con la bendición de Abraham? Bien, hemos hablado también en la segunda parte acerca de la salvación del alma, o la renovación o prosperidad del alma. Y hoy día vamos a hablar acerca de honrar a Dios. Y quiero empezar con una historia de la vida real. La Gaceta de Salamanca, en España, en el año 2012, publicó una noticia, la verdad, que espeluznante. Una pareja de ancianos demandó a su hijo porque le robó todos los ahorros de su vida. Esta pareja de octogenarios que estaba en una casa de retiro geriátrica había dado la tarjeta bancaria a su hijo único de unos 50 años de edad, para que hiciese ciertos movimientos bancarios, y resulta pues que él sustrajo el equivalente a 81.000 euros, y encima les robó una casa que era de propiedad de ellos, que tenía una serie de enseres y pertenencias, y la gente no podía creerlo al leer la noticia. O sea, ese hombre había hecho con sus padres, hijo único, ellos habían confiado en él, y esto sucedió. ¡Qué terrible! Por favor, repitan conmigo, triste, muy triste. Una pregunta, ¿se supone que debemos honrar a los padres o robarle a los padres? ¿Bendecir a los padres o maldecirlos? ¿Y qué está pasando en nuestro mundo? Egoísmo, falta de respeto, respeto por la vida, respeto por la propiedad privada, una cultura de deshonra. No se valoran las cosas que realmente se deberían de valorar. Y eso es terrible, porque esta denuncia es muy seria. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto? En Proverbios 28, 24 dice: el que roba a su padre y a su madre y dice, ¿qué tiene de malo? Es igual que un asesino, que un criminal. Mateo 15, 4, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Y aquí no hay ningún tipo de exageración, estoy diciendo la pura verdad. Entonces, en la vida hay cosas que no se deben tomar con ligereza, debemos darle su peso propio y su importancia. Y Dios tiene principios por los cuales tú y yo tenemos que vivir. Y uno de esos principios es el principio de la honra, el principio del respeto, el principio de honrarnos unos a otros. En la palabra de Dios hay una serie de mandamientos. Nosotros leemos los mandamientos que Dios estableció, y estos mandamientos tienen que ver básicamente con dos temas: el tema del amor y el tema de la honra o el tema del respeto. Y en esta sociedad en la cual estamos viviendo, la verdad es que parece que todo eso se ha perdido, porque la manera en que la gente actúa es terrible. Entonces, estos 10 mandamientos que Moisés registró contienen principios de amor, principios de honra. Y ahí se nos dice que tenemos que amar a Dios, tenemos que honrar también a nuestros padres, nosotros tenemos que respetarlos, tenemos que honrarlos, tenemos que cuidarlos, protegerlos. O sea, no podemos ser ingratos. O sea, nuestros padres tanto nos han dado, nos han invertido en nosotros, nos han cuidado desde niños cuando éramos indefensos, nos han enseñado cosas muy buenas, nos han dado de comer, nos han dado techo, nos han dado educación. O sea, ¿cómo no honrarlos? ¿Cómo zafarse de esa responsabilidad? O sea, la gratitud es algo maravilloso. Entonces, en la vida nosotros necesitamos colocar las cosas en su debido lugar. Y la palabra de Dios le da a los padres un lugar honroso. Sin embargo, la Biblia nos enseña a priorizar. Y Dios debe ser siempre primero. Vamos a ver lo que la Biblia dice. En el libro de Marcos, el capítulo 12, los versículos 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y aquí tenemos algo que Jesús dijo. Él estaba en la tierra en su primera venida con la intención de reconciliar al hombre con Dios. Y Él está retomando lo que se enseñó en el Antiguo Testamento, lo está validando, lo está confirmando. Y Él está hablando acá acerca de la importancia de prestar atención. Acá hay dos verbos, el verbo oír y el verbo
amar. El verbo oír implica que los mandamientos de Dios tienen que ser escuchados. Oye, escucha. Eso sirve para capturar tu atención. Y una vez que tu atención está puesta en Dios, luego escuchas lo que Él tiene que decir. Y Él te dice, debes amar a Dios en primer lugar. Todo esto tiene que ver con relaciones. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, en las tablas de la ley, son 10 y todos tienen que ver con relaciones. Los 4 primeros tienen que ver con Dios, es un asunto vertical. Y los 6 restantes son horizontales, tienen que ver con los hombres. Y en ambos nos enseña el principio del amor y el principio de la honra, el principio del respeto y el principio de las relaciones. Jesús vino para que tengamos nuevamente una relación con Dios. Entonces, una vez que nosotros escuchamos los mandamientos de Dios, tenemos que poner acción. Y aquí está el mandamiento del amor. Es triste que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a desenfocarnos de lo relevante, de lo trascendente, y finalmente comenzamos a elevar o levantar cosas que no tienen ningún tipo de importancia. Jesús dijo varias cosas. Una de las cosas que dijo es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, y la otra cosa que dijo fue que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces la tendencia natural humana es levantar o elevar cosas que delante de Dios no tienen ningún tipo de trascendencia eterna, que al final son vanas, vacías, son fatuas, son intrascendentes. Y como ya estamos viendo, de acuerdo con lo que Jesús estaba citando del Antiguo Testamento, ya que Dios debe ser primero, entonces honrar a Dios debe ser primero. Y aquí surge la pregunta, bueno, ¿cómo se mastica eso? O sea, ¿cómo se honra a Dios? Bueno, con tus actitudes, con tus palabras, con tus acciones, con tu comportamiento, con tu testimonio personal y también con tu dinero. O sea, son formas en las cuales nosotros vivimos una vida que apunta para glorificar a Dios. Una pregunta, ¿te has propuesto vivir para la gloria y honra del Señor? ¿O no lo has considerado? Aún puedes empezar, pero esa debe ser tu aspiración más alta, agradar al Señor, que Él tenga en ti su satisfacción, su complacencia, trae gozo y satisfacción al corazón del Señor. Eso es lo más importante. Esto significa que en tu estilo de vida, tus prioridades, tú tienes que poner a Dios en primer lugar. Cualquier cosa que tú coloques en primer lugar en tu vida antes que Dios se constituye un ídolo. Estamos hablando de qué? Puede ser el dinero, puede ser tu trabajo, puede ser amistades, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser tus padres, puede ser la playa, puede ser la música, puede ser el deporte. ¿Y cuántos saben que la idolatría deshonra a Dios? Repito, ¿cuántos saben que la idolatría deshonra a Dios? Entonces, nosotros tenemos que adorar al Señor tu Dios servirás, adorarás y a Él solo servirás. Entonces, honrar o poner a Dios en primer lugar es algo que se puede mostrar en la vida diaria. Entonces, estamos hablando en esta serie acerca de que Dios es tu fuente. La semana pasada hablamos acerca de la prosperidad del alma. Y mucha gente piensa que lo que necesita primero es dinero, pero lo que necesitamos primero no es dinero, sino prosperidad en tu alma. Y un alma próspera honra a Dios. Entonces, si tú tienes que entender que has sido plantado en esta tierra para glorificar a Dios. Tú y yo somos creación suya y estamos aquí para honrarlo, para adorarlo, para que podamos vivir de una forma en que traiga gloria a su nombre. Entonces, un primer indicador de que si estás honrando a Dios por encima de ti, por encima de otros, es cómo usas tu dinero. Y la Biblia nos da instrucciones específicas acerca del uso del dinero. Está el uso y está el abuso. Tú escoges. El abuso es un mal uso. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice, honra al Señor. ¿Dice acaso, hónrate a ti mismo? ¿Dice, honra a otros primero? No, dice, honra al Señor con tus riquezas, con tus bienes y con los primeros frutos o las primicias de tus cosechas, y así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Este es un mandamiento de Dios. Oye, escucha, presta atención, y luego viene la acción. Acá te dice que honres a Dios en primer lugar. Y miren la conexión entre la honra a Dios con tus riquezas o bienes y con los primeros frutos o las primicias de tus cosechas. Noten ustedes que acá se está hablando de dos categorías separadas. Está hablando acá en primer lugar de ofrendas y en segundo lugar está hablando de las primicias. Lo primero que en el Antiguo Testamento este término se utilizaba para los diezmos. Y vemos aquí que esta honra a Dios está en conexión con todo esto. Y lo que la Biblia enseña es que si tú honras al Señor con el 10% de tus ingresos, y si tú eres una persona que ofrenda con regularidad, hay una consecuencia, hay una recompensa. Dios te va a recompensar, hay resultados que están acá. Ahora, ¿qué pasa cuando tú honras a Dios?
tú pones en operación o en funcionamiento el principio del cual hablamos la semana pasada, el principio del intercambio. Hemos dicho que toda la tierra funciona en base al principio del intercambio. Y aquí tenemos un intercambio tremendo. En 1 Samuel, el capítulo 2, versículo 30, dice, por tanto el Señor Dios de Israel dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Acá tenemos un intercambio. Tú honras al Señor y Él te honra a ti. Y no me digas que hay algún hombre en la tierra que te pueda honrar más de lo que Dios te puede honrar si tú lo honras. La honra que proviene de Dios, esa es la mejor honra que tú puedes imaginarte. Tú honras a Dios con lo que tú sabes y Él te honra con lo que tú ni siquiera te imaginas. Realmente Dios puede hacer un tremendo trabajo. Ahora, si tú escoges, porque tú tienes el poder de la elección, tú puedes colocarte bajo el poder de la honra que viene por honrar a Dios. Si tú eliges, en cambio, honrarte a ti mismo o cualquier otra cosa o persona por encima de Dios, entonces estás haciendo lo que la Biblia describe acá, es el menosprecio. Estás despreciando a Dios. Y si tú desprecias a Dios, vas a vivir en el olvido, en el menosprecio, en la trascendencia. Vas a vivir una vida completamente irrelevante, una vida desperdiciada. Cualquier persona que no vive para el Señor está desperdiciando su vida. ¿Saben ustedes que hay algo terrible que ocurre? Es un mal común debajo del sol, debajo del cielo, que es común entre los hijos de los hombres. Que hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero solamente lo ama de labios afuera, de boca para afuera. Y Jesús denunció este asunto, y no en hechos. Jesús dijo en Mateo 15:8, por tanto, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos, lejos, donde corren los conejos. O sea, lejos, lejos, lejos de mí. Entonces, Él estaba diciendo que hay personas que le cantan al Señor con su boca. E inclusive que dan dinero para la obra y que lo sirven, pero su corazón no está correcto delante de Él. No está posicionado donde debería estar porque no han puesto a Dios en primer lugar en su vida. ¿Saben ustedes lo que significa religión? La gente religiosa hace un montón de buenas obras, pero Dios no está mirando sus actividades, ni siquiera su dinero. Dios no está interesado en tu dinero, está interesado en tu corazón. Y si tiene tu corazón, el resto no es ningún problema. La verdad es que Jesús es el Salvador y cambia nuestro corazón. Y que también Dios quiere salvar tu billetera. Y eso es importante. Tu billetera se tiene que convertir, pero tu corazón viene primero. Primero viene el corazón, porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y tú no puedes servir a dos señores, tú no puedes servir al dinero o a ti mismo y a Dios al mismo tiempo. Estamos hablando de la verdadera honra, la que le corresponde al Señor. Ahora vamos a ver lo que Dios le dijo a su pueblo. Y noten ustedes que Dios se comunica muy claro. Esto hasta un niño lo puede entender. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Estamos hablando acá de uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Y este libro cierra el canon del Antiguo Testamento. Esto fue escrito hace unos 2400 años. Y Malaquías 1:6, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Qué bueno, está muy bueno. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? O sea, es Dios hablando. Y si yo soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, y miren cómo habla, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes que desprecian mi nombre. O sea, en aquellos días en Israel, había gente en el pueblo israelita que estaba despreciando a Dios. Y él está denunciando esto porque había una serie de actividades y actitudes de la gente que cuando venían a traer ofrendas al Señor, le traían ofrendas que eran de lo peor. Les traían animales enfermos, cojos o mancos o ciegos, como quieran decirlo, lo enfermo, lo que les sobraba. Una pregunta, ¿eso encajaba con la honra que Dios merecía? Y Dios dice, mi nombre es grande, es temible entre las naciones. ¿Y cómo pueden hacer esto? Es una falta de respeto terrible. Entonces, ¿cuál fue la razón del justo reclamo de Dios para con su pueblo? Es que no lo estaban honrando, lo estaban despreciando. Y la Biblia nos enseña claramente que Dios rechazó las ofrendas de ellos. ¿Sabían ustedes que la Biblia enseña de que Dios no recibe toda ofrenda? ¿Cómo es eso? ¿Nunca han leído en el libro de Génesis que Dios recibió la ofrenda de Abel pero rechazó la ofrenda de Caín? ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Se trata de ofrendas? ¿Se trata de dinero? ¿Se trata del diezmo? No, se trata de otra cosa. Se trata de tu corazón en relación con Dios. Estábamos hablando acerca de mandamientos que tienen que ver con poner a Dios en primer lugar.
Pero en Hebreos, el capítulo 11, en el versículo 4, vemos la actitud de honra de Abel. ¿Y cómo lo hizo? Dice, por la fe. Por la fe ofreció a Dios, Abel, más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Estamos hablando acá de algo que ocurrió, ¿hace cuánto? Hace unos 6,000 años atrás. Y aún después de muerto, Dios sigue haciendo referencia a la ofrenda de Abel, porque fue hecha de corazón, la fe es del corazón, y lo hizo en excelencia. Y de eso se trata. ¿Está tu corazón correcto delante de Dios? ¿Estás amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? Entonces tus acciones deben ser consecuentes con la alineación correcta de tu corazón. Porque si tu corazón no está bien alineado, entonces lo demás se va a ver en tu comportamiento. Entonces vamos a ver que en el libro de Malaquías, donde Dios está reclamando la honra que justamente le pertenece a Él, también hay una noticia que se publicó. O sea, estamos a punto de leer, y no se trata de la Gaceta de Salamanca en España, estamos a punto de leer una noticia, una denuncia de robo que ocurrió hace 2,400 años. Pero no es una noticia de un robo de un hijo a sus ancianos padres, sino un robo completamente peor, terrible, descarado, despiadado, inhumano. Un hecho más grave. Miren cómo está registrada esta denuncia. Malaquías 3, versículos 7 al 12. Pero me han desobedecido desde los días de sus antepasados. Regresen a mí o vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Lo dice, ¿y quién lo dice? El Señor Todopoderoso. Ustedes preguntan, ¿cómo es que hemos de regresar o volvernos a Dios? ¿Acaso puede el ser humano robar a Dios? ¿Qué tal pregunta, no? Pues ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te estamos robando? En los diezmos y ofrendas. Wow. La nación entera me está robando y por eso cae una maldición sobre todos ustedes. ¿Quién está hablando? El Señor Todopoderoso, en hebreo es el Shaddai, el Omnipotente. Él dice, traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimento en mi casa. Pónganme prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Alejaré las plagas de sus campos para que no destruyan sus cultivos y para que sus viñas produzcan fruto. Lo dice el Señor Todopoderoso. Todas las naciones hablarán bien de ustedes porque ustedes tendrán un país hermoso. Lo dice el Señor Todopoderoso. Y esta palabra que acabamos de leer, y noten ustedes cómo se enfatiza el hecho de que Dios es todopoderoso y que Él es capaz para honrar a los que le honran. Esta palabra es para todas las culturas, para todas las naciones, sin importar la situación financiera de aquellos que están bajo los mandamientos de Dios. O sea, la palabra de Dios es para todas las personas. Y esta palabra es muy clara. ¿Y cómo es que Israel deshonró a Dios en los días de Malaquías? Bueno, Dios denuncia aquí claramente que ha sufrido un doble atraco, un doble robo. En los diezmos y en las ofrendas. Y otra vez, a veces la gente malinterpreta. Para nosotros pastores hablar acerca de esto es un asunto que a veces es difícil porque la gente nos puede malinterpretar. Entonces hay excesos, hay extremos y hay gente que ya se fue más allá. Otra vez está el uso y está el abuso. ¿Okay? Pero hay un uso correcto, válido, hay un uso legal de enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y muchos piensan por eso, no, los pastores quieren mi plata o las iglesias quieren mi... No. Otra vez volvemos a lo central. Dios quiere tu corazón. Y no se trata de un sol, se trata de todo tu corazón. Jesús lo dio todo. Él pide mucho, Él lo quiere todo. Entonces Dios quiere tu corazón y Él tiene que ser primero. Y si Dios no es primero para ti, Él no puede ser tu fuente. Lo siento, Dios no puede ser segundo. Tiene que ser primero. En una maratón, en una carrera, el que llega segundo es el primer perdedor. Y Dios no quiere ser el primer perdedor en tu vida. Porque Él siempre está en victoria. Y si tú lo pones a Él en primero, te unes a su victoria. Eso es muy importante. Entonces, Dios primero, la honra de Dios es lo primero. Ahora, la Biblia dice en 1 Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. ¿A quién debemos amar primero? A Dios en primer lugar, por supuesto, hay que amarlo, pero amarlo implica honrarlo.
la característica número 1 del amor es que Él da. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le damos a Él porque Él nos dio primero. Por lo tanto, tenemos que honrarlo a Él. Él cuando nos creó nos dio honra, nos hizo su imagen y semejanza. Entonces el diezmo es para la gente que ama al Señor, pero también para la gente que le cree, porque hemos visto que Abel le creyó a Dios. ¿Cuántos saben que sin fe es imposible agradar a Dios? Y la ofrenda de Caín no tenía ni corazón, ni fe, ni honra. Por la fe, Abel honró a Dios trayéndole una ofrenda excelente. Entonces, diezmar es honrar a Dios por amor y es creerle a Él. Si tú dices que amas a Dios, debes honrarlo tal como Él merece con tus diezmos y con las ofrendas. Miren lo que la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 16, versículos 16 y 17. Dice, ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías, ¿no? Tú llegas temprano y comienzas a cantar, con manos vacías. No. Ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor, tu Dios, hubiera dado. ¿Qué significa eso? Si tú te vas a ir al estadio, hay un partido importante, supongamos que Perú juega un partido internacional, ¿ok? Entonces tú tienes tu entrada, tú llevas tu entrada al estadio, ¿la llevas o no? Ok. Entonces, antes de reunirte con la gente de la iglesia, según lo que Dios te bendijo, ¿ok? Tú ya separaste tu diezmo y separaste tu ofrenda. Tú no tienes que llegar al lugar con las manos vacías, a menos que pienses diferente y quieras poner a Dios en segundo lugar, en tercer lugar, etc. Entonces te estás sacando a ti mismo del principio del intercambio de honras. Tú tienes que estar listo viniendo acá con lo que es del Señor, teniendo listo lo que es del Señor. ¿Y qué cosa es del Señor? O sea, la palabra, escúcheme, mucha gente dice, voy a orar, cuando en realidad no tienes que orar nada. Abre tu Biblia y léela. Es como que te regalan una computadora, no sabes cómo usarla. Señor, dame sabiduría. Voy a ayunar, voy a orar 21 días para que se resuelva. Oye, tranquilo, lee el manual de fabricante, pues, no te pases, ¿no? Entonces, en la Biblia están las cosas muy claras. Levítico 27, versículos 30 al 32. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, ¿de quién es? Le pertenece al Señor y debe ser apartada. No dice que te la tienes que comer. Okay. Tiene que ser apartada, es santa o apartada para el Señor. Y si deseas, ¿y qué tal si tú tocas eso? Si deseas volver a comprar esa 10ª parte del grano o de la fruta que pertenece al Señor, tendrás que pagar su valor, más un 20%. O sea, tocar el diezmo te cuesta caro. Cuenta, ¿saben contar o no? Cuenta, 1 de cada 10 animales de tus manadas y rebaños, sepáralo y es santo para el Señor. A veces hablamos acerca de Dios es mi fuente y Él abre múltiples canales de bendición. Así pues, hay múltiples áreas en las cuales la gente debería diezmar y separar la 10ª parte. Esto es importantísimo. Ahora, les voy a hacer una pregunta muy directa. Y acá está hablando acerca de las cosas separadas, las cosas apartadas para Dios y el diezmo le pertenece a Él. Es santo, es sagrado, no lo debes tocar. Hay cosas que uno no debe tocar. En el huerto del Edén, en el jardín del Edén estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Dios le dice a Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer. ¿Cuántos miles de árboles frutales existen en la tierra? Y todos son buenos. Pero Dios le dijo, no toques este. Si tú tocas lo que le corresponde al Señor, lo que es de Él, te metes en problemas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos acá viven en casa o en departamento alquilado? ¿Alguno? Ok, una pregunta. ¿Ustedes pagan alquiler o no? Claro, porque tú vives en una propiedad que no te pertenece, o sea, tiene dueño, es ajena. Pero nosotros, pónganse a pensar en esto, nosotros vivimos en la tierra y la tierra no nos pertenece, la tierra es del Señor. Por si acaso, todito el aire que respiras le pertenece a Dios. Y tú te vas a la playa, ¿no? Y te bañas y disfrutas del sol y todo eso, pero te estás metiendo en una piscina ajena, por si acaso. ¿Ok? Y tú te vas a pescar, echas el anzuelo, sacas peces, te haces tu rico ceviche o pescado a la plancha. ¡Uy, qué rico! Pero estás pescando en propiedad ajena. Y tú te vas a la tierra y preparas la tierra, echas la semilla
y comienzas a sacar la fuerza de la tierra, te entrega frutos, te entrega verduras, frutas, te entrega todo eso y puedes comer granada, puedes comer lúcuma, puedes comer chirimoya, puedes comer coco, pero estás usando algo que es tierra ajena. Y tú vas y comienzas a extraer de la tierra oro, plata, piedras preciosas, extraes hierro, extraes una serie de cosas y te beneficias de todo eso. Pero estás sacando cosas que son ajenas. ¿No te parece sensato que deberías de pagar alquiler? ¿Cómo se paga alquiler? ¿Diezmando, pues? Es sensato. Realmente es el principio del intercambio. Porque estamos consumiendo recursos ajenos. Entonces la tierra funciona a través del principio del intercambio. Y las estadísticas nos dicen que, como promedio, solamente del 20 al 25% de los cristianos en las iglesias diezman. Repitan conmigo, triste, muy triste. Y por eso esta denuncia, que es muy grave, porque está hablando acá de un doble robo. Ahora, ¿cómo es que tú empiezas a operar en el sistema económico de Dios? Porque se supone que Dios es tu fuente. Bueno, diezmando, es un intercambio de honras. Tú lo honras a Él y Él te honra a ti. Pero la palabra de Dios, ahí en Malaquías nos da instrucciones muy específicas acerca del diezmo. Malaquías escribió diciendo, traigan todos los diezmos al templo. Eso es al lugar de adoración. En los tiempos modernos sería la iglesia local. Y cuando la palabra de Dios nos da instrucciones, las instrucciones son para seguirlas, son para obedecerlas. Ahora, voy a explicarles de que el diezmo significa, y mucha gente piensa que el diezmo es el 10%. No, el diezmo no es el 10%. ¿Cómo es eso, pastor? No, el diezmo es el primer 10%. Y por eso se le llama primicia. Entonces, si tú recibes tu cheque, tu dinero y todo eso, y tú comienzas a usarlo para pagar las cuentas y esto, la comida y todo eso, pagas el colegio, pagas luz, agua, teléfono, y al final lo que te queda, tú separas recién ahí el 10%, en realidad estás poniéndote a ti primero y no a Dios primero. Entonces el diezmo es llamado primicia, es el primer 10%. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, tú separas lo primero para el Señor. ¿Y qué cosa es la ofrenda? La ofrenda es algo que viene después, es voluntario y es adicional. Estábamos leyendo ahí en Malaquías que el que le roba a Dios, no diezmando ni ofrendando, se está colocando a sí mismo bajo una maldición. O sea, no me malentiendan, no es que Dios es un Dios que maldice. Cuando Dios crea al hombre y el hombre llega a ser un ser viviente, lo primero que sale de la boca de Dios para con el hombre es bendición. Dios los bendijo, le dijo, fructifiquen, multiplícanse. Y es más, ¿para qué creen que nos ha dado la bendición de Abraham? Hemos hablado de la bendición de Abraham, Dios quiere que camines en ella. Pero, ¿qué pasa si tú deshonras a Dios y no sigues las instrucciones del manual de fabricante? Y te pones a ti primero o cualquier otra cosa primero, o al dinero, o a tu necesidad. Lo que estás haciendo es salirte de su protección y te pones bajo una maldición. Y esa maldición opera en primer lugar en el área financiera. Y no es que Dios te está activamente maldiciendo, está notificándote, porque no estás honrando a Dios, te estás saliendo de su protección y la bendición no cae sobre ti, la maldición te moja. ¿Y saben qué? Yo prefiero vivir con un 90% bendito a que vivir con un 100% maldito. O sea, cobras tu quincena o tu mes, ahí estás con el dinero en la mano y te vas a Saga o a Ripley y te compras una camisa de 200 soles. El domingo vienes a la iglesia y comienzas a pasar por aquí con tu camisa de 200 soles. ¡Qué linda camisa! Sí, camisa maldita. Maldita camisa, malditos zapatos. ¿Por qué? Porque no separaste lo que le pertenece al Señor en primer lugar. En primer lugar, el diezmo y la ofrenda. Entonces, a veces la gente no piensa en estos términos porque la tendencia natural del hombre es ponerse a sí mismo en primer lugar y no seguir las instrucciones del manual de fabricante. Ahora, la bendición de Abraham se activa cuando nosotros tenemos el 10% devolviéndoselo a Dios y ese 90% cae bajo la bendición de Abraham. Ahora, en el libro de Génesis tenemos un encuentro de dos grandazos se encontraron. ¿Quiénes? Abraham y Melquisedec. Melquisedec era un tipo de Cristo, era un sumo sacerdote. Entonces, Abraham le da los diezmos a Melquisedec y Melquisedec, desde el oficio en el cual estaba parado, él abre su boca
y bendice a Abraham. Y Abraham caminó en la bendición de Dios. Lean su vida y van a ver cómo Dios honró a Abraham y eso fue tremendo. Entonces ese es el principio que está establecido en la Biblia. Ahora, Dios nos creó a nosotros y nosotros somos personas de hábitos, somos criaturas de hábitos. Los hábitos pueden ser buenos, pueden ser malos, hay hábitos espirituales, hay hábitos físicos, buenos y malos. Y por ejemplo, hablando acerca de lo físico, el mal hábito de drogarse o de ser un alcohólico o de fumar te puede matar, puede dañarte mucho. Y también el mal hábito de levantarte tarde, ser despreocupado, irresponsable, eso te va a traer malas consecuencias. Pero en el campo del espíritu, no leer tu Biblia, no orar, no congregarte en la iglesia local, eso trae consecuencias espirituales. Y peor todavía, no diezmar. Porque esas son cosas que la palabra de Dios ha definido, en las cuales tenemos que morar como personas que se supone que deben amar y honrar al Señor. Entonces, hay gente que toma esto con mucha ligereza, o sea, piensan que se puede vivir una vida cristiana sin diezmar y sin ofrendar, pero nuestras acciones tienen consecuencias más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Una antigua leyenda de la India nos cuenta la historia de un rey que amaba jugar ajedrez. ¿Cuántos han jugado ajedrez alguna vez? Ok. Este rey desafiaba o retaba a todo aquel que pasaba por su reino para una partida de ajedrez. Ese rey era buenísimo jugando ajedrez, siempre ganaba, ¿no? Pero un día un viajero pasó por ahí por su reino y a él le llegó el reto, el desafío, juega con el rey, ¿no? Entonces el hombre dijo, bueno, yo puedo aceptar jugar con usted, pero me va a recompensar de alguna forma. Entonces el rey le dijo, juguemos, y si tú me ganas, tú defines cuál va a ser tu premio, tu recompensa. Entonces el rey perdió. Entonces le dijo, pide lo que quieras. Entonces el hombre le dijo, saquemos las piezas o las fichas del tablero. Pidió un granito de arroz, lo colocó en el primer cuadrado y le dijo, quiero que dupliquen la cantidad de arroz que he puesto en el primer cuadrado, 2 en el segundo, 4 en el tercero y así sucesivamente hasta llenar el tablero. Entonces el rey, eso es lo que tú quieres en realidad. Entonces mandó traer un costal de arroz. Cuando llegó al cuadrado número 21, se requería más de 1.000.000 de granos de arroz. Y cuando llegó al cuadrado número 31, se requería más de 1.000 millones de granos de arroz. La demanda era imposible de cumplir. ¿Y saben qué? Tiene 64 espacios vacíos. Entonces, una cosa que parece tan pequeña puede ser muy grande. Las cosas pequeñas tienen un gran impacto cuando se juntan y diezmar es una de ellas. O sea, uno empieza diezmando poco y luego puede terminar diezmando mucho. Y quiero traerles a colación la historia de John Rockefeller. ¿Han escuchado el apellido Rockefeller alguna vez? El fundador de la empresa petrolera Standard Oil en los Estados Unidos. Él murió en 1937, uno de los hombres más ricos del mundo. Pero cuando él era un niño, tuvo que verse obligado a trabajar para sostener a su madre. Así que comenzó a trabajar y la primera semana que trabajó ganó $1.50 en aquellos días. Estamos hablando de principios del siglo pasado. Entonces cuando trajo el dinero, $1.50, lo puso en el regazo de su mamá y su mamá le dijo, John, yo sería muy feliz si tú de acá separas el 10% para el Señor. Entonces él sacó el diezmo y lo separó para el Señor y él finalmente llegó en toda su vida a dar más de 1.500 millones de dólares para la obra de Dios. 1.500 millones de dólares. Pero él dijo públicamente, si yo no hubiese empezado diezmando ese $1.50, lo que correspondía al 10% de ese $1.50, nunca hubiese sido capaz de diezmar mi primer $1.000.000. Y todos podemos empezar. Hay que empezar. Yo me acuerdo cuando recién escuché sobre el diezmo, que recién había recibido a Cristo, no he fallado a diezmar ni una sola vez. Y he visto la honra de Dios. Dios es fiel, es maravilloso. Entonces las cosas pequeñas tienen mucho valor. Entonces el diezmar tiene que ser un estilo de vida para cada uno de nosotros por amor y por fe. Tiene que ser hecho por fe. Entonces volvemos a la pregunta del inicio. ¿Se debe honrar o robar a los padres? ¿Se les debe maldecir o bendecir? Si hemos visto que el que roba a su padre o a su madre es peor que un asesino, o es igual que un asesino, o el que maldice a sus padres es digno de la muerte, ¿cuánto más el que le roba a Dios?
Entonces estamos entrando ya a un campo que es bien delicado. ¿Quedará esa persona impune? Y lo triste, como dije, es que en las iglesias en promedio 8 de cada 10 personas le roban a Dios. Por favor, repiten conmigo, triste, muy triste. Y quiero contarles otra historia de la vida real. El misionero Wayne Myers estaba predicando en Puebla, México. Yo lo conozco personalmente, un hombre maravilloso. Estaba predicando en Puebla, México, y ya era pasada la medianoche, era una conferencia, había estado predicando, y él tenía que estar en la capital de México en la mañana siguiente. Entonces, él, cansado, estaba exhausto, y él y 9 mexicanos se subieron a su camioneta Chevrolet de 1965 y emprendieron su viaje de regreso a la Ciudad de México. Él conocía el camino de vuelta, él comenzó a manejar, y un camino tortuoso, muchas vueltas y curvas a través de las montañas, pero en esas montañas y en esas curvas era conocido que había ladrones que asaltaban a los viajeros, y su modalidad era tirar troncos de árboles ahí para que el carro se detuviese. Entonces quedaban a merced de los ladrones, se les abalanzaban encima, les quitaban relojes, dinero, billeteras, carteras, equipaje, todo lo que les pareciese de valor. Así que ellos oraron y pidieron la protección de Dios, y unos salieron. Entonces, mientras estaban yendo de vuelta, al costado del hermano Wayne estaba un mexicano llamado Chanito, se llamaba Chanito. Y comenzaron a conversar, como el tema de la conferencia había sido el dar y las finanzas, comenzaron a conversar del diezmo y de las ofrendas y de todo eso. Entonces, Chanito le dice, hermano Wayne, no sé por qué, pero el dinero parece que no me alcanza. Entonces el hermano Wayne percibió algo y le preguntó, Chanito, ¿estás diezmando? Y le dijo, hermano Wayne, ¡hay poder! ¿No has escuchado la canción? Hay poder, poder, sí, igual poder, ¿no? Parece que habían estado cantando eso, ¿no? Entonces él voltea y le dice, Chanito, te pregunté si estabas diezmando. Y él le dice, hermano Wayne, ¡hay poder! Déjate de evasivas, dime la verdad, ¿estás diezmando o no? Y Chanito le dijo, hermano Wayne, la verdad es que no me alcanza para diezmar. Giró el timón de la camioneta, se puso junto a la orilla de la carretera, frenó en seco, le dijo, bájate del carro. Ay, hermano Wayne, bájate del carro. Y todos estaban así, ¿qué está pasando acá? Y era una noche especialmente oscura. Cualquier persona que estaba ahí, cualquier animal que estaba ahí acechando en la oscuridad, podía abalanzarse encima. Y él le dijo, ¿saben lo que le dijo? Hermano Wayne, ¿me vas a dejar aquí afuera a merced de todos los ladrones? Y le dijo, te he bajado del carro porque era un ladrón en mi carro y mi vida corre peligro. Esos ladrones les roban a los hombres, pero tú has tenido la audacia de robarle a Dios. Y entonces Chanito comenzó a negociar, ¿no?, su regreso a la capital de México, porque estaban muy lejos de cualquier pueblo. Y finalmente le dijo, hermano Wayne, le prometo que voy a diezmar. Y comenzó a diezmar. Y ese hombre fue capaz de fundar un montón de iglesias en los lugares más difíciles de México. Y Dios lo honró, y el hermano ya partió a la presencia del Señor, pero realmente él aprendió la lección de una manera un poco dramática. Entonces mucha gente es como Chanito, pues piensan que no pueden diezmar. Y yo no me puedo imaginar una forma de vivir más arriesgada que tomar aquello que le pertenece al Señor. Y no debemos vivir con ligereza con respecto al dejar de diezmar. Y él dijo, Wayne Myers dijo lo siguiente, podemos o perdemos siempre que tratamos de aferrarnos a aquello que no nos pertenece. Entonces cada vez que pasa la canasta, los anfitriones pasan con la canasta y no das lo que le corresponde al Señor, entonces estás robando, estás cometiendo acá un robo, el peor de todos los robos. Porque retener los diezmos es una forma de robarle a Dios. Ahora, quiero aclarar algo. Diezmar, como algunas personas piensan, diezmar no es echar semilla en la tierra. Quiero decirte que cuando tú diezmas, tú no le estás dando a Dios. Olvídalo. Tú le estás devolviendo a Dios lo que es suyo. Tú no eres dueño de nada. Y cuando te pagan un sueldo, es por la gracia y bendición de Dios, tú trabajas un canal, entonces Dios como administrador te encomienda el 100% y tú tienes que separar el 10% que le pertenece a Él. Recuerda que vives en una tierra ajena y Dios solamente te pide el 10%. Si te cobrase todo el oxígeno que respiras, ¿ok? Entonces, cuando tú diezmas, no estás dando, estás devolviendo.
Cuando tú ofrendas, recién estás sembrando en la tierra semillas. Y la ofrenda es algo voluntario y es más allá de lo que tú estás devolviendo. Yo me acuerdo hace años la historia de la vida real de un pastor que su iglesia creció bastante y ya no tenían dónde cuadrar los carros. Entonces al costado del local de la iglesia había un campo así vacío. Entonces él habló con el dueño y le dijo, quiero alquilarlo para que la gente pueda cuadrar los carros para los servicios de los domingos. Entonces el dueño de ese campo le dijo, está bien, te lo permito, pero ¿cuántos domingos tiene el año? ¿Quién sabe? 52. Ok, entonces el dueño de ese campo le dijo, está bien, pastor, se lo voy a alquilar, pero solamente por 51 domingos cada año. 51 domingos, yo tengo servicios todos los domingos. ¿Por qué? Para recordarle que ese campo me pertenece a mí. Eso es bien importante. Por eso cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos recordando lo que Jesús hizo. Es un recordatorio. Y cuando diezmamos, es una muestra sencillamente de reconocimiento de que Él es el dueño de todo y que nosotros sencillamente nos debemos a Él y que somos mayordomos. Esa es una cosa muy importante. Entonces, cuando tú traes el diezmo de Dios a la iglesia local, ¿quién lo recibe? En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 8, te muestra aquí dos mundos paralelos. Aquí, ciertamente, hombres mortales, ¿quiénes? Los anfitriones, reciben el diezmo. Pero allí, en el cielo, los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, Dios está mirando tu corazón, ok, pero tus acciones quedan registradas en la historia. Y eso está registrado en el cielo. El cielo ve lo que los hombres no ven. Entonces, cada vez que tú das o devuelves el diezmo al Señor, Jesús en el cielo lo recibe como un acto de tu adoración. Cuando tú lo haces por fe, lo honras, porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo agradas a Él. Y Jesús, que es ahora tu sumo sacerdote, Él causa que la bendición de Abraham se active en tu vida y caminas en ella. Es el mismo patrón. Abraham le diezmó a Melquisedec, Melquisedec lo bendijo. Y tú ahora entregas acá, pero Él lo recibe allá. Y Él es nuestro gran Melquisedec, si se puede, Él es nuestro sumo sacerdote y Él hace que la bendición de Abraham se active en tu vida. Es importante. Él recibe esto, lo registra y es agradado mediante nuestra fe. Entonces, hoy día yo les estoy enseñando a ustedes a honrar a Dios con el diezmo porque es una verdad bíblica y quiero que conozcan la bendición que viene por obedecer la palabra de Dios. Hay beneficios de diezmar. Y vamos a ver esto. Vamos a regresar a Malaquías capítulo 3, los versículos 10 al 12, para que vean ustedes los beneficios de ser un fiel diezmador. El Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Alejaré las plagas de sus campos para que no destruyan sus cultivos y para que sus viñas produzcan fruto. Lo dice el Señor Todopoderoso. Todas las naciones hablarán bien de ustedes porque ustedes tendrán un país hermoso. Lo dice el Señor Todopoderoso 3 veces. El Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, el que es capaz de honrarte como ni siquiera te imaginas, lo ha dicho aquí. Son instrucciones muy claras. Ahora, ¿cuáles son los 4 beneficios o bendiciones de los diezmadores que son fieles? Número 1, habrá alimento en su casa. Estamos hablando de buena palabra de Dios. Desde los niñitos en la cuna hasta los adultos acá. No me digan que en Verdad y Libertad no se come bien. Tenemos restaurantes y restaurantes en Lima, la capital gastronómica del mundo. Y Verdad y Libertad es reconocida como una iglesia en la que se come bien. Entonces vas a tener buena palabra. Tu vida y tu futuro dependen de lo que aprendes hoy. Viento de doctrina o doctrina. Leche adulterada o el agua limpia de la palabra. Número 2, ventanas celestiales abiertas. Es el favor de Dios habiendo múltiples canales de bendición. Traducción, el poder para hacer las riquezas. Y cada vez que la frase ventanas de los cielos está mencionada en la Biblia, está conectada con lluvia. En otras palabras, Dios, tu fuente, disponible para ti y la lluvia de bendición cae. Pero la lluvia ¿sobre qué cae? Cae sobre la tierra. Y tú tienes que darte cuenta que en este proceso de la agricultura, tú tienes que tener tierra, tienes que tener semilla. Entonces, ¿qué hace el diezmo? El diezmo abre el cielo
de bendición para que caiga la lluvia a tu tierra. Pero en tu tierra tú tienes que echar semilla. Esa es la ofrenda. Entonces, diezmar es devolver, no es sembrar. Ofrendar es recién sembrar. Entonces, cuando tú tienes las ventanas abiertas, entonces la lluvia de bendición va a caer porque la tierra necesita estar húmeda para que la semilla germine y brote y pueda producir. Entonces tú ofrendas, esa es tu semilla, y la lluvia de Dios que viene por tu diezmo va a causar que tengas cosechas. Ese es el proceso, cómo funcionan las cosas. A veces la gente confunde los términos porque no han sido enseñados. Muchas personas no saben porque no han sido enseñados, pero les estoy enseñando. Y viene más allá de lo que tú diezmas, eso se llama semilla. Entonces, el diezmar asegura la lluvia y el ofrendar coloca la semilla en la tierra. Y lo que tú siembras determina lo que va a regresar a ti. La tercera cosa es que Dios reprende al devorador. ¿Cuántos saben? Han visto que en los campos de cultivo vienen esas aves y los cuervos y se quieren comer la cosecha, quieren arruinar las cosechas. ¿Lo han visto o no? Entonces, en el ámbito del espíritu, Dios coloca un gran espantapájaros. Un ángel de Dios para ahuyentar los demonios que quieren comerse tu cosecha. Pero pastor, yo diezmo, pero no ofrendo. Tienes los cielos abiertos, está lloviendo, pero no has sembrado nada. Tienes el favor de Dios, pero tu billetera está vacía. Porque no estás sembrando, no estás cosechando. Y si yo ofrendo, pero no diezmo, imagínate pues. Los ángeles están acá para ministrarnos la bendición de Abraham. Y número 4, la gente va a reconocer que eres bendecido por Dios. Así que si tú aún no diezmas, te animo a que te arrepientas y que obedezcas al Señor. Así de sencillo. Tú puedes empezar hoy día. Puedes empezar a diezmar, puedes empezar a ofrendar, puedes empezar a honrar a Dios. Y todo esto empieza con estos pequeños pasos. Devolverle a Dios la honra que le pertenece. El diezmo y la ofrenda. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, te damos gracias. Porque tú nos enseñas a prosperar y tu benignidad nos conduce al arrepentimiento. Tu palabra es inspirada por Dios, es útil y es útil también para corregir, Señor. Gracias te damos, porque tú ordenas nuestros pasos con tu palabra para que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Te damos las gracias y la gloria. Gracias, Señor, por bendiciones manifestándose en la vida de mis hermanos. Gracias porque ellos posicionan su corazón y sus acciones de tal manera que te honren y te agraden a ti. Te damos las gracias y la gloria por todo en el nombre de Jesús. Y si estás aquí esta mañana y aún no has recibido a Cristo, haz conmigo esta oración. Jesús, te necesito. Te doy mi vida. Te entrego mi corazón. Cámbiame. Perdona mis pecados. Hazme una nueva persona en ti. Gracias por el regalo de la vida eterna. En tu nombre. Amén.